todas estas personas, en este caso, no, algunos no volvieron nunca más a Argentina. Los reclamos, como les decía recién, tuvieron que ver con esto de tuvieron que ver con esto de de que por lo menos se cumplieran con con algunas de las particularidades, con algunas de las cuestiones que habían quedado establecidas dentro de la reforma de... ay, bueno, Juan, le agradezco un montón, ¿no? Y lo quiero un montón, ya sabes. Excelente, como todos los de electromecánica, como siempre. Entonces, justamente se reclamaban estas cuestiones, que ahora las vamos a ver bien puntualmente, sobre la reforma de 1918. La organización de las universidades, si bien hemos pasado muy rápidamente, porque por supuesto hay mucho más para decir sobre la historia de la universidad, si bien tiene muchas más particularidades de lo que hemos ido diciendo, y no importa en un seminario como este ahondar mucho más sobre esto, ¿no? Sí es importante tener claro, digamos, esta cuestión, sobre todo dentro del contexto de Argentina, ha tenido muchos avances y muchos retrocesos, ¿no? La universidad, fundamentalmente, y atendiendo, y a esto quiero volver para cerrar con esta parte, y atendiendo fundamentalmente a las características particulares del rol y de lo que implica y significa, ¿no?, la formación universitaria, ha tenido muchas idas y muchas vueltas, muchos avances y muchos retrocesos, fundamentalmente por las cuestiones políticas. Y no estoy hablando solamente de política partidaria, no hablo solamente de eso. Hablo justamente de estas cuestiones que analizábamos hace un rato, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el rol de responsabilidad social, con la formación disciplinar de más alto nivel, ¿no?, que tiene la universidad, y la integralidad de la formación que lleva adelante la universidad. Entonces, precisamente, justamente, todo eso supone, ¿no?, la apertura al acceso a un mundo, ¿no?, que, visto desde el punto de vista de algunas personas, por ahí puede representar algún grado de peligrosidad. Entonces, para un país como el nuestro, que ha estado asignado, ahora por suerte no, pero sí durante muchos años, por tantos sucesivos golpes militares y retornos a la democracia, justamente el hecho de que se pusiera en jaque la formación universitaria, o se la coartara de alguna manera, tenía que ver precisamente con la peligrosidad que representaba, ¿no?, de acuerdo, por eso les digo que no les hablo de política partidaria, sino de cuestiones políticas, la peligrosidad que significaba justamente el acceso a una formación superior con las características que tiene la formación universitaria. Siempre vamos a estar hablando de una institución, de la universidad, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de una institución justamente que está ubicada dentro del nivel más alto de formación. No hay otra institución que esté por encima de la universidad, porque de hecho los títulos de posgrado también los da la universidad, y los postítulos, después de los posgrados, también los sigue dando la universidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace o lo ubica dentro, en el contexto de las instituciones formadoras, la ubica precisamente, como les dije al inicio, la ubica la universidad justamente en el nivel más alto, ¿no?, dentro de este contexto de instituciones formadoras. Esa es la razón por la que, precisamente, muchas de las cosas que ocurren dentro de la universidad, o el nivel de conocimiento que se exige dentro de la universidad,
tenga un nivel, ¿no? Y se exige a quienes asisten a ella que precisamente, no es que me va a salir el primer día de clase que voy, desde ya que no, pero sí, la idea es justamente con el nivel de exigencia es propender a alcanzar cada vez niveles de rendimiento, niveles de conocimiento cada vez más altos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace justamente a la excelencia en la formación universitaria. Y como les digo, dentro de esta formación universitaria, aún los títulos de posgrado no los da la misma universidad. No hay otra institución que me dé el título de posgrado. Especialización, magíster, doctorado, postdoctorado, que son los 4 títulos posteriores a la formación de grado que hay. Es la misma universidad la que me otorga también esos títulos. Entonces, esto ubica a la universidad en el contexto de las instituciones formadoras, la va a ubicar en el sitio más alto o por encima, no sé si más alto, no es correcto, o por encima de las otras instituciones formadoras. ¿Por qué se llama universidad? La universidad, porque como institución formadora se le dice universidad. Porque en ese momento, y en algún punto sigue siendo así, porque forma parte de las funciones que tiene la universidad, se pensó en la universalidad como totalidad de conocimientos que se podían poseer, y que una institución, pudiera transmitir la totalidad de los conocimientos a las generaciones futuras. Entonces, en términos de universalidad, en términos de un universo completo, en términos de completud, digamos, ¿no? Porque después a fines de 1400 se pensó en este nombre para designar a esta institución formadora que, como les explicaba recién, está por encima del resto del contexto de las instituciones formadoras que las tenemos. Educación secundaria, educación primaria, educación inicial. Con algunas variantes, en otros países funciona más o menos igual que acá. Tendrán otros nombres, pero funcionan más o menos igual, ¿no? Entonces, esa es la idea a partir de la cual surge el nombre universidad. Por supuesto que este concepto de conocimiento, tal cual le dio origen al nombre de la institución, se fue modificando. Era un momento en el que se pensaba al conocimiento como algo completo, como algo acabado, como algo que no cambiaba, ¿no? Bueno, el avance de la ciencia justamente a lo largo de los siglos nos ha indicado, nos ha mostrado, que esto así es como medio, ¿no? No existe. El conocimiento justamente tiene un carácter dinámico y que tiene que ver con que se va modificando, ¿no? Entonces, pero bueno, le valió el nombre a esta institución formadora y a estas características que sigue siendo así como su mandato fundacional, ¿no? En el sentido de que sigue apuntando a la transmisión de la totalidad de los conocimientos existentes, a la generación de nuevos conocimientos, porque también la universidad como institución formadora también es generadora de conocimientos, porque una de las funciones es precisamente la investigación. Entonces eso hace a justamente a la posesión de una cantidad de conocimiento, y no solamente poseerlo, sino además generar nuevos conocimientos, ¿no? Por ahí en nuestro país esta función de generación de conocimiento no se ve tanto, pero hay otros países, Estados Unidos por ejemplo, pero no es el único, sino que es el del que más se habla que lo hace, pero hay otros países que también, que el sistema productivo y la universidad están muy vinculados. Entonces, hay una estrecha vinculación entre el conocimiento que se genera y el sector productivo, ¿no? Por eso les digo que, y además que, bueno, es obviamente el conocimiento de más alto nivel, ¿no? Y demás.
Dentro de esto, entonces, y para ya ir cerrando esta primera parte, nos tomamos un pequeño recreo, dentro de esto, entonces, que les hice mención hace un rato, dentro de todo esto que significó la generación de la universidad y cómo se ha ido modificando, ¿no?, a lo largo de los siglos, hasta que llegamos al día de hoy, tenemos lo que se conoce un movimiento muy importante en su momento, lo sigue siendo, porque de hecho la única reforma universitaria que tenemos nosotros es la reforma de 1918, que empezó prácticamente como una inocentada, ¿no? Empezó la reforma de 1918. Antes de 1918, es decir que ya hace más de 100 años, se reformó la universidad, había una cantidad de situaciones que se daban en torno a la organización del sistema universitario que eran diametralmente opuestas a cómo sonó. Existían una cantidad de cuestiones, ¿no?, que se traducían después en situaciones que eran profundamente injustas, que eran, que generaban una cantidad de inconvenientes, sobre todo en el estamento alumnos, generaban una cantidad de inconvenientes, ¿no?, que se traducían en una cantidad de injusticias, como les dije recién, y de arbitrariedades que estaban conformadas por situaciones en lo que algunos autores la han definido como una organización casi medieval que tenía, ¿no?, la universidad. Tenía una cantidad de cuestiones, como por ejemplo, existía lo que se llamaba la cátedra heredada. La cátedra heredada era algo así como que existen, vieron que hay familias de médicos, familias de ingenieros, familias de abogados, familias de educadores. Bueno. Entonces supónganse, mi mamá, por decirlo, ¿no?, mi mamá daba ingeniería y sociedad, entonces en algún momento yo me recibía de algo, y entonces como estaba mi mamá me ponía a mí que era la hija, y entonces empezaba yo a dar esa misma materia que venía dando ella, y entonces después cuando tenía un hijo yo o hija que se me hacía grande, yo también ponía, ¿se entiende? Entonces como que las materias se iban pasando entre las familias, ¿no?, y no tenían nada que ver con la capacidad que las personas tuvieran para poder ocupar esos cargos, ¿no? Y entonces, imagínense que se generaban como feudos dentro de las materias, ¿no? O dentro de hay veces que era más de una cátedra esto, ¿no? A su vez, la organización de gobierno que tenían las universidades también respondían a un orden arbitrario bastante particular, porque también se generaban determinados guetos, se generaban determinadas asociaciones, ¿no?, de personas que estaban vinculadas por intereses comunes a sus intereses y no a los intereses de las personas que eran objeto de la existencia de la institución, ¿no? O sea, el objeto de que esté abierta la universidad es porque hay alumnos, si no, ¿para qué la tengo abierta, no? Bueno, entonces, eso generaba toda una cantidad de malestar, generaba muchas injusticias, generaba muchas arbitrariedades, generaba muchas situaciones que tenían que ver, además de todo esto que tiene que ver con las injusticias y demás, tenía que ver con que no generaba tampoco ningún tipo de situación que estimulara la actualización de aquellas personas que llevaban adelante las determinadas cátedras. Entonces, yo me recibía hoy y dentro de 30 años seguía dando el mismo programa, los mismos contenidos, las mismas cosas, y a nadie le preocupaba, a nadie con poder de decisión, ¿no?, me refiero, le preocupaba lo que esto pudiera ocurrir. Esto funcionó así durante muchos años, ¿no?, generando, como les decía recién, una cantidad de arbitrariedades e injusticias y fundamentalmente atentando contra la calidad, ¿no?, de lo que se enseñaba. Ni hablar, por ejemplo, si estábamos todos nosotros que pertenecíamos a una familia y ocupábamos una cátedra, y resulta que teníamos de alumno o alumna a alguien que formaba parte de una familia rival a la nuestra, ¿no? Olvídese, porque
no aprobaba nunca, ¿no? Porque generaba toda una cuestión ahí que era bastante particular. El sistema de gobierno también estaba como muy emparentado con el poder político de turno, y entonces eso también generaba muchas injusticias y muchas arbitrariedades también, ¿no? Que a su vez estaban vinculados con quienes ocupaban algunas cátedras. Bueno, por eso les decía hace un rato, algunos autores llaman a esto que estoy describiendo yo como una organización de tipo feudal, de tipo medieval, ¿no? Una cuestión así. Bueno, todo esto funcionó así hasta 1918. En el año 1918, por una cosa, por eso les digo, casi es una inocentada la forma en la que se inició la reforma, porque quienes iniciaron el reclamo no es que querían la reforma de la universidad, estaban reclamando por otras cosas, ¿no? Pero se generó una bola de nieve que, bueno, devino en lo que conocemos hoy como la reforma de 1918. En el año 1918 se origina en la Universidad Nacional de Córdoba un reclamo de los estudiantes de la carrera de medicina que reclamaban por... había algo, yo ya no me acuerdo bien, pero había algo en la cantina, en el uso de la cantina, creo que no les coincidían los horarios. Ustedes saben que la carrera de medicina es bastante pesada, sobre todo en los últimos años, porque tienen prácticas, van, vienen y qué sé yo. Bueno, la cuestión que había algo, creo que eran los horarios, en la cantina, una cosa así, estimo que debe haber sido eso, que no empezaron el reclamo, porque no les convenía, las autoridades de turno no les llevaron el apunte, y entonces empezaron a elevar la apuesta cada vez más, y de un simple reclamo empezaron con que no vamos a consumir en la cantina, pónganle, de ahí empezaron a hacer una sentada, y de ahí de golpe, porque la UNC tampoco era la semejante ciudad universitaria que soy, ¿no? Si bien ya tenía más de 2 siglos de funcionamiento, o casi 2 siglos de funcionamiento, pero 3 siglos de funcionamiento, pero no era la mega estructura que soy, ¿no? Hasta que finalmente los estudiantes decidieron tomarla a la universidad, ¿no? Al principio tampoco, como en un poco hay muchas similitudes con la toma de la universidad acá en el año 2013, ¿no? De la Universidad de La Rioja. Al principio como que no los tomaban muy en serio, pero cada vez se les unían estudiantes de otras carreras, que se empezaron a hacer más fuertes, y más fuertes, y más fuertes, hasta que esto empezó a tomar estado público. Pensemos además en 1918, para que algo tomara estado público en 1918, había que hacerle fuerza, porque acuérdense que, ¿dónde lo tengo? No sé dónde dejé mi celular. Bueno, esto, por ejemplo, no existía, no existían los celulares, no existían, ¿no?, los canales transmitiendo las noticias a las 24 horas, ninguna de esas cosas existía, ¿no? Entonces, por eso digo, había que hacerle fuerza para que algo tomara estado público en ese momento. Y bueno, se terminó convirtiendo en un movimiento que después empezó a replicarse, porque como les digo, el origen de todo esto tenía que ver con un reclamo por la cantina, ¿no? En la carrera de medicina, además, ni siquiera era un reclamo de todos los estudiantes universitarios, era de la carrera de medicina. Estas autoridades no tomaron en serio este reclamo, porque básicamente lo que pasó fue eso, igual que en la toma de acá, del 2013, no lo tomaron en serio, creyeron que era una cosa que le iban a sofocar y todo lo demás, y esto se fue ampliando cada vez más y más y más, se unieron más estudiantes y más estudiantes y más estudiantes, hasta que incluso generó precisamente, generó incluso réplicas en otras universidades del país, e incluso traspasó las fronteras, porque este movimiento de la reforma de 1918 terminó también ¿no?, replicándose en otras universidades, en otros países, países limítrofes, e incluso el movimiento de 1918 llegó hasta Europa. Para sintetizar, este movimiento de 1918, o reforma de 1918, terminó, por supuesto que hay mucho más detalles, estamos haciendo una pasada así rápida, generó precisamente
generó precisamente, bueno, todo lo que se conoció como, o dio origen, la reforma de 1918, a lo que se conoce como el sistema universitario argentino, que después lo vamos a ver, después del recreíto lo vamos a ver, como el sistema universitario argentino, y dio origen justamente a federaciones y agrupaciones que hasta 1918 no existían, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Juan Ignacio recién, que es de la SAE, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, haya ingresado y nos haya dado una mano, no es que está solamente para eso, está para otras cosas también Juan Ignacio, bueno, es producto de este reclamo que se hizo en 1918. Porque este movimiento que se generó en la Universidad de Córdoba termina justamente con el Manifiesto Liminar, que es un documento que si ustedes lo ponen en internet lo encuentran, que hacen un montón de pedidos. El Manifiesto Liminar es la expresión de un montón de reclamos, condensa un montón de reclamos de estas injusticias, algunas les relaté yo, lo que tenía que ver con un montón de injusticias y arbitrariedades que manejaba la universidad hasta ese momento, y este manifiesto justamente sentó las bases para la organización del sistema universitario argentino tal como lo conocemos, ¿no? Entonces, significó, no solamente para Argentina, sino para toda América, y también, porque este movimiento llegó inclusive hasta Europa, significó la modificación de la forma en que se entendía la organización política, administrativa y académica de esta universidad. Por eso se la considera, dentro de la historia y dentro del movimiento universitario, la reforma de 1918 se la considera una manifestación sumamente importante porque precisamente le permitió dar orden y entender esta organización de una manera distinta a como venía siendo hasta 1918. De hecho, les voy a decir que en ese manifiesto liminar, para los riojanos, en ese manifiesto liminar, que como les digo es algo que lo encuentran en internet, si no tienen nada que hacer, una noche que no salgan y demás, ponele, lo pueden buscar. En ese manifiesto liminar, que lo firmó un montón de gente, pero hay varios riojanos que en ese momento estaban estudiando en Córdoba y que formaron parte también de esta que comenzó siendo una revuelta, un reclamo, y después dio origen precisamente a lo que se conoce como la Reforma de 1918. Fue un movimiento superlativamente importante dentro del contexto de la historia de la universidad, particularmente para nuestro país, pero también para las universidades del contexto de América y también del contexto de otros países, otras latitudes, fundamentalmente porque obligó a la universidad a cambiar algunas de las cuestiones que se venían dando, estaban naturalizadas, que ocurrieran dentro de la universidad, y se venían dando, y que generaban, como les dije recién, una cantidad de arbitrariedades bastante importantes. Sí, tenían una organización, como les digo, que se la conocía como organización medieval, una cuestión así, así que era compleja en ese momento la organización de la universidad, de manera que fue un movimiento sumamente importante dentro de la universidad, muy importante dentro de la universidad. Eso dio pie justamente a la organización del sistema universitario argentino, justamente dio pie a, y como consecuencia de este documento que les digo, el Manifiesto Liminar, que es el cierre, digamos, de la toma que empezó en Córdoba y que se extendió al resto del país y de otros países, justamente dio pie, los reclamos se condensaron en las tres características fundamentales del sistema universitario argentino, lo vamos a ver ahora a la vuelta del recreo, que justamente son el pilar fundamental y organizan política, administrativa y académicamente a las universidades, que es la autonomía, la autarquía y el cogobierno.
Son los tres principios fundamentales del sistema universitario argentino. Ahora nos vamos a tomar un recreíto, porque es como más cansador que en presencialidad esto. Por suerte las clases pueden ser presenciales. Nos vamos a tomar un recreíto, volvemos a las 11:05, continúo con la clase. ¿Les parece? Y ahí vemos bien porque me parece que hay gente que se conectó después y yo no la tengo en mi listado. Ahí vamos a revisar bien también eso. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, profe. 11:05 seguimos. Gracias, profe. Ok, correcto. Ok.
Hola, acá estoy de nuevo, disculpen. No podía, no me daba bolilla el cursor para activar el volumen y el audio de nuevo. Bueno, cosas de la virtualidad. ¿Quién me preguntó? Hola. Sí. Hola. Luciano, usted preguntaba si se le escuchaba. No sé, diga algo. Y ahí le voy a decir si lo escucho. Nada. Bueno. Antes de seguir así, vamos echando un poquito. Es re difícil, a mí no me gusta virtual, pero bueno, no había otra. No me gusta eso. Les voy diciendo a ver a quién tengo y hacemos al revés. Y ustedes me dicen quién falta. Tengo a Romero Juan Manuel, Contreras Julia, Grosso Ariadna, Segura Martina, Capese Luciano, Ríos Martín, De la Fuente Andrés, Bracamonte Andrés, Carrizo Carlos, Cortés Paula, Silva Jerónimo, Mico José, Agustín y Raúl, Nieva Funes Matías, Cabrera Rodríguez Santiago, Slim Samira, Leiva Emanuel, Domínguez Laureano, Pérez Leonel, Soloaga Sofía, De Leone Gino, que no es De Leone, nada mal escrito, me parece. Ambrosini Tomás, Cerezo Joel, De la Vega Marcelo, Rearte Alan, Cerezuela Álvaro, pobre que debe estar harto que le pregunten por el pueblo, Rodríguez Abigail, Roca Juan Pablo y Pérez Abraham. Sí, como a mí con el tango. Malena, la de tango, García, así que. Sí, La verdad. ya, no veo. Por eso. ¿Ves? Sí, lo entiendo, Todos sí. lados me confunden. Con el pueblo, sí. Encima, ni si se resuela fuera París, uno dice, bueno, con todo respeto por los resulenses, pero encima un pueblito re chico, como cualquier pueblo de acá. Bueno, falta alguien que no esté en esta lista, chicas, chicos. Profe, falto yo, Barizón María Vanessa. ¿Cómo es el apellido? Barizón, B larga A-R-I-S-O-N. No sé, profe, le comento, yo soy abogada recibida en LUNLAR. No sé si hago el curso igual. No tengo la menor idea, eso no se lo puedo informar bueno. yo. Es por las dudas que desee y en la semana averigüe. Bueno. O sea, la específica de química, física, no sé qué, es así, es así. Sí, porque claramente el título de abogada no la habilita para... No, ya lo sé, pero Sí, no sé, claro, sí, a eso averígüelo. Con Juan Ignacio puede averiguar de la SAE. Perfecto. Claro, que él seguramente tiene más llegada con los profes, con la parte, porque son de Secretaría Académica, con la ingeniera Palazzi, por ahí le pueda... Pero él, como tiene más vínculo, bueno, justamente para eso es de la SAE, en fin. Pero por la duda le agregamos acá en la lista. Perfecto. Listo, ¿sí? profe, agregueme. Sí. ¿Alguien más? A ver. Yo, profe, no me Profe, nombró. falto yo Karen y Castro. también en el chat estuvieron pusiendo también. Bueno, y me fijo, espérese. Valdés Emiliano. Ah, bueno, pero no lo debo haber visto, Valdés. Emiliano. Voy primero con el chat y después Poeta es Octavio. Poeta. Sí, profe. Ah, dígame que estudia electromecánica y ya completa el... Dígame. No, civil. Escúcheme, usted se llama como mi nieto. O sea que para ser la persona perfecta tendría que estudiar electromecánica. Casi, entonces. Estudie lo que quiera, le hago una broma nomás. Octavio.
Poeta, perfecto, pero se llama como mi nieto, entonces ya, como es el único nieto que tengo, imagínense. Bueno. Ay, Nievas Iker también, o Iker, no sé. Casen o Casen, no sé cómo es. Buen día, Casem. Luis Casem. Perfecto. Y Martínez Cabrera. Castro. Igual eso después lo tengo que ordenar. ¿Alguien más? No. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno. Muy bien. Ahí estuve justamente diciéndole a Juan Ignacio del aula virtual, porque obviamente al manejarnos de manera virtual, Carrizo Carlos, ya le digo, si lo anoté. Sí, sí está, sí está. Profe, yo estoy anotado. Sí, también. Bracamonte Andrés, sí, sí. Me falta la NIS que dice ahí, día, no sé cuánto. Espérense que termina. Carrizo Carlos, sí. Ay, entró 30 minutos tarde, no, lo vamos a dejar libre, ya lo vamos a dejar libre. Alanis Díaz, Alan. Alan. Bueno, ahí estuve hablando, esto les decía, estuve hablando con Juan Ignacio, justamente del tema del aula, para que puedan subir, así hicimos en el 2020, que también un sancocho el curso de ingreso, porque era todo virtual, una cosa espantosa. Hay un campus virtual que tiene aulas, que seguramente les deben haber indicado de las otras materias que tienen y todo lo demás, para que habilite la de introducción a la vida universitaria. Así, cuando hacen el trabajo integrador, que va a ser al final del recorrido, suben ahí. Yo después, más cerca de la fecha, les voy a ir dando las especificaciones y que no se hagan lío, porque lo van a poder hacer muy fácilmente. Bueno, vamos apurando un poquito más, porque ya, y sobre todo de manera virtual, uno se empieza a cansar más de estar sentado, no solamente el que explica, sino que el que escucha también, uno se empieza a cansar un poco más, así que vamos a tratar de ir un poquito más rápido, así nos desocupamos, aunque sea unos minutos antes cuentan, cuando uno está cansado, cuenta. Bueno, les decía entonces, habíamos cerrado en la primera parte en justamente el impacto, las características que tuvo la reforma universitaria de 1918 y lo que significó dentro del contexto universitario, fundamentalmente para Argentina, pero también para el resto del mundo, porque como les digo, esto que pasó, que empezó con una inocentada, un reclamo, no inocente, pero sí quiero decir como muy chiquito el reclamo, porque tenía que ver con el reclamo de la cantina, terminó derivando en una cuestión que cambió definitivamente la forma de entender, como se venía dando hasta ese momento, la forma de entender el sistema universitario. Y entonces le dio esta configuración definitiva, esta forma definitiva, hasta como hoy nosotros la entendemos, con esos tres principios que solamente les nombré hace un momento, que esos tres principios rectores, autonomía, autarquía y cogobierno, precisamente son los que le dan
o le dieron y le siguen dando la organización tal cual nosotros la conocemos hoy. Antes no era así, de esa manera, para las universidades, no solamente acá, sino también a nivel mundial. Esto hay que aclararlo, hay que ser justo, ¿no? Y demás. Bueno. Las características de nuestro sistema universitario argentino son tres, como veníamos hablando, que es autonomía, autarquía y cogobierno. Esto hace que sea absolutamente diferente, y por eso tiene muchas ventajas, pero en algunos momentos también tiene muchas desventajas, ser tan independiente, ¿no? Como todo. Por eso van a ver ustedes, ahora cuando explique estas tres características, voy a hacer analogía. Ustedes eran muy pequeños, la mayoría de ustedes que recién salen del secundario, en el 2013, pero digo, estas tres características que son tan importantes y le dan tanta independencia a la universidad, en algunos momentos, como pasó en la toma del 2013, también generaron algunos dolores de cabeza, precisamente por el carácter autónomo de las universidades. Y algunas cuestiones políticas que también son importantes, ¿no? Que ahora vamos a hacer mención. La autarquía hace mención justamente a la posibilidad que tiene la institución, cada una de las universidades, de administrarse a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro del contexto estamos hablando en este caso, porque las universidades privadas, respecto del presupuesto, obviamente que se manejan de una manera distinta, porque reciben aportes de las cuotas de los estudiantes, ¿no? Pero en el caso de las universidades públicas, que hay una gran cantidad de universidades públicas, de gestión pública, esto significa la posibilidad de administrarse a sí misma, significa que recibe una cantidad de fondos, que eso se decide dentro del contexto de todo el presupuesto a nivel nacional que se hace siempre el año anterior. Por eso cuando estamos con procesos inflacionarios como este es muy problemático, porque es difícil prever con tanta anticipación qué es lo que verdaderamente se va a necesitar. Y entonces recibe 100 pesos, no importa, vamos a poner un número arbitrario porque no es lo importante, recibe esos 100 pesos, y eso significa que, vamos a poner un ejemplo, la Universidad Nacional de La Rioja, porque no pongo como ejemplo la UTN, porque la UTN tiene una organización distinta que ahora la vamos a ver. Responde obviamente a los tres principios del sistema universitario argentino, pero internamente se maneja de otra manera. Por eso no la quiero poner como ejemplo la UTN. Entonces, recibe 100 pesos la universidad, y entonces la autarquía, la capacidad para administrarse a sí mismo, significa que entonces en este caso la ULAR va a decir, bueno, yo estos 100 pesos los voy a gastar, no sé, voy a cambiar los pisos, voy a poner árboles, voy a arreglar los techos y voy a financiar cursos de capacitación de no sé qué, por decir, ¿no? A diferencia, por eso le digo que es muy importante estas tres características del sistema universitario argentino, a diferencia del resto de las instituciones que todas pertenecen al Ministerio de Educación, pero, por ejemplo, un instituto de formación terciaria, un profesorado, por ejemplo, no es autárquico. El instituto de formación terciaria depende de lo que el presupuesto del Ministerio de Educación destine para cada uno, y a su vez el rector o rectora de ese instituto va a decir, necesito arreglar los techos, pero el ministerio le va a decir, no, nosotros hicimos una licitación para comprar silla y mesa, y entonces le van a mandar silla y mesa, y el techo, bien, gracias, ven, ¿entiende? Hay una diferencia fundamental entre, y ustedes que ya son grandes saben, no es lo mismo avisar que pedir permiso, ¿no? No es lo mismo. Bueno, esto vendría siendo más o menos lo mismo. Yo tengo 100 pesos y yo digo, lo voy a gastar de esta manera. Eso significa la autarquía. ¿Estamos? ¿Cuándo y cómo lo voy a gastar? Es diametralmente opuesta a la dependencia que tienen por ahí otras instituciones formadoras. Digo institutos terciarios, pero en esto también entran la escuela secundaria, la primaria, los jardines y demás, ¿no? Que están dependiendo de que se les autorice el presupuesto, se les diga y todo. Bien. Otra característica del sistema universitario argentino tiene que ver con la autonomía. La autonomía, justamente, que es el ejercicio de la potestad, también la capacidad que tengo para decidir sobre mí mismo, o mí misma, ¿no? Y que
solamente las universidades, por eso esto está en la Constitución, esto que estoy diciendo, no es un invento mío, está en la Constitución, lo pueden consultar. Que solamente le rinde cuentas, la universidad le rinde cuentas al Congreso. El destino de los fondos, la decisión en materia política y demás. Esto es una ventaja, pero también es una desventaja. ¿Por qué? En el año 2013, cuando fue la toma de la universidad, acá, de la nuestra, Mular, nuestra digo para los que vivimos en La Rioja, sé que por ahí hay gente que no es de La Rioja, entonces digo nuestra para los de La Rioja. Tenía amplia facultad, por supuesto, para hacerlo. El estamento estudiantil fue el que inició la toma, por eso les hacía mención hace un rato que había algunas, no todas, pero algunas similitudes con la reforma del 18. Y algunas voces se levantaron en ese momento diciendo, bueno, si hay tanto problema, no vamos a hablar acá de la historia del hablar, no importa, lo que quiero llegar es a otra cosa. Si hay tanto problema con esto, intervenga en la universidad. De ninguna manera, porque nadie quiere, la mochila cuesta decir vos interviniste en la universidad, de no sé qué, eso pasa también en otras cuestiones, no solamente con esto, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que ordenar la intervención de la universidad no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Ministro de Educación, ni nada, es el Congreso el que decide si están dadas las condiciones, o sea, tiene que haber una reunión extraordinaria de los diputados, ¿sí? Y decir, che, están dadas las condiciones para que esto pase, entonces, ¿se entiende? Pasa por ahí. Es muy difícil, por supuesto que no ocurrió, eso en el 2013 de ninguna manera, y de hecho, les digo, pues yo participé activamente en la toma, no como alumna, pero sí participé, y de hecho la policía federal, todo trajeron de Catamarca, porque acá hay creo que 3 policías federales, unas cosas así, no alcanzaba, porque no entra la policía de la provincia tampoco a la universidad, sino tiene que ser la federal, porque es territorio federal, también de todas las universidades nacionales. Bueno, trajeron los refuerzos de Catamarca y demás, y la policía estaba al servicio de proteger y cuidar, además de las instalaciones, a los estudiantes, que eran quienes llevaban adelante la toma de la universidad. Hasta que después, bueno, se resolvió. Y acá está. Pero lo que quiero decir con esto es que es muy difícil a veces cuando es tan autárquico, fíjense, y le hago la misma analogía sin entrar en ninguna cuestión política porque no me interesa de ninguna manera dirimir, pero fíjense el problema que está teniendo, por ejemplo, particularmente Rosario dentro de Santa Fe, pero toda Santa Fe, porque también cada provincia es una entidad autónoma y autárquica en sí misma. Entonces, una cosa es que uno en un micrófono diga, que le intervengan, que le intervengan. No es tan fácil, porque estos principios de autonomía y autarquía, precisamente, que delimitan la capacidad, ¿no? O el ejercicio de la potestad, es como cuando uno es mayor de edad, ¿no? Qué bárbaro, soy mayor de edad, me dieron la llave, vuelvo a la hora que quiero, no doy explicación y todo lo demás. Sí, pero pará. Pero también hay un montón de cuestiones que empiezan a ser responsabilidad tuya, y entonces la intervención de un tercero tampoco es tan fácil, ¿no? Cuando uno tiene el pleno ejercicio de derecho para poder decidir sobre sí mismo, ¿no? Entonces, por eso digo, para que lo piensen. Veíamos con mi esposo ayer o anteayer que había personas que entrevistaban en Rosario a raíz de todo este problemón que tienen, que lamento profundamente que les esté pasando esto, por supuesto, sobre todo por la gente, el común de la gente, nosotros, ¿no? No tenemos nada que ver con todo eso y, bueno, uno sufre las consecuencias. Y gente que pedía la intervención de la provincia. No es tan fácil intervenir en una provincia, tiene que haber unos antecedentes que justifiquen, por eso se van haciendo acciones que son previas, si se quiere, ¿no? A esta cuestión. Pero fundamentalmente no es tan fácil por este principio de autonomía, por este principio de autarquía, que hace que uno tenga el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, no es tan fácil avasallar, ir o pasar por encima del otro, en este caso, haciendo la analogía con la universidad, la institución universidad. Y es un poco también el problema que tenía en el 2013 la universidad. Es tan autárquica, tan autónoma, que no es tan fácil decidir, por más problemas que tengan, no es tan fácil decidir, ¿no? Pero sí hace a este principio de autarquía, que lo vimos recién, que es la capacidad de administrarse a sí misma, y la autonomía, que es el ejercicio de la potestad, es decir, se decide sobre sí misma. Esta autonomía justamente tiene como varias aristas. Una
es justamente la cuestión que tiene que ver con lo institucional, la administración y todo lo demás. Otro tiene que ver con la autonomía política, es decir que a diferencia, y acá también vamos a establecer otra diferencia, a diferencia de otras instituciones en las que la cúpula, o sea, rector, vice, rector, rectora, ¿no? Ustedes disculpen, quiero aclarar algo también, antes de seguir. Yo no utilizo el lenguaje inclusivo. A lo sumo puedo hablar en términos dicotómicos de femenino masculino, pero no uso el lenguaje inclusivo, una cosa con la que no me siento identificado, que la quiero usar, que la use, no tengo problema con eso, pero yo no lo uso. Entonces, hay veces como que tengo que volverme, porque también soy de otra generación, tengo que volverme para pensar en utilizar el femenino y el masculino. Digo, por si hay alguien que se sienta molesta o molesto, no tengo ningún problema que me lo señalen. Lo que no pueden hacer es obligarme a utilizar un lenguaje que no quiero utilizar, eso no, pero no tengo problema de hacer la distinción entre varón y mujer, eso, pero hasta ahí llego, más que eso no. Una cosa es decir deconstrúyanse y otra cosa es deconstruirse, es mucho más difícil que enunciarlo, así que, bueno, cada uno vamos haciendo también el proceso como podemos. Después, de todas maneras, bueno, ya no con civil y electrónica, pero sí con electromecánica, como después tengo todo el cuatrimestre, vamos a ir hablando de otras cuestiones en relación a esto y todo lo demás. Bueno, volvamos. Esta autonomía, entonces, que les digo, esta autonomía que es institucional, es decir, que le permite las formas de organización, por eso tenemos, ahora voy a hacer una breve mención de eso, tenemos dos formas básicas de organización de las universidades, ahora las vamos a ver. La autonomía política, esto que les decía, a diferencia de otras instituciones, institutos terciarios, primaria, secundaria, a nivel inicial, en las cuales el rector, rectora y equipo de gestión está designado, ¿sí? A diferencia de las universidades que se llevan adelante las elecciones, todos los cargos de origen político, rector, rectora, jefes de departamento, bueno, incluso, por ejemplo, el cargo de Ignacio en la SAE, todos son electivos esos cargos, ¿no? Entonces eso también marca una diferencia, en el sentido de que primero establece la terminalidad, ¿no? Es decir, esto no es hasta que la muerte se le cumpla, ¿no? No venimos así, en ese orden. Sino que, bueno, 2 años, 3 años, en fin, cada universidad, tiene establecido un tiempo que ronda más o menos entre los 3 y los 4 años, ¿no? En la duración de estos cargos que son electivos. Ahora vamos a ver en un ratito particularmente la organización de la UTN, que es distinta, obviamente que responde a estos 3 principios del sistema universitario argentino, pero tiene algunas diferencias con respecto a otras universidades. Y la autonomía académica. ¿Qué significa la autonomía académica? Que, como veníamos estableciendo, por eso uno va haciendo va estableciendo las diferencias con otras instituciones educativas, la autonomía académica significa que tiene la potestad la universidad de dictar sus propios planes de estudio, de formar sus propios planes de estudio, que se generan con comisiones de pares, es decir, personas que se han recibido, por ejemplo, para hacer planes de estudio de ingeniería, son ingenieros, obviamente, y otros profesionales que intervienen, entendiendo que el idóneo, el profesional, es el mejor preparado para poder opinar cuáles son los mejores contenidos que van dentro de un determinado plan de estudio, y estos planes de estudio son sometidos a un órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo Superior, y una vez que se aprobó por el Consejo Superior, y fíjense que la palabra que voy a utilizar es todo, se llevan, porque tienen que tener el aval del ministerio desde ya, sea público o privada, la institución tiene que tener el aval del ministerio, si no el título no tiene validez, desde ya. Pero lo que se solicita es el aval del ministerio, no, y que el ministerio revisa algunas cuestiones como que cumpla con las horas estipuladas, cada
cada área de formación, salía la palabra, perdón, cada área de formación tiene una cantidad de horas estipulada, ¿no? Para la formación de ingeniería, no sé cuántas son, no lo sé. Voy a tirar un número al azar, porque no lo sé. Supónganse, para la formación de ingeniería, 4.326 horas, ¿no? Que van distribuidas en la carga horaria que tiene cada materia, en primer año, en segundo, tercero, ¿se entiende? Así. Entonces, hay revisiones mínimas que el Ministerio de Educación hace, pero no entramos en discusión sobre qué tipo de contenidos entran en la formación de una carrera universitaria, porque eso es algo que lo define, y para eso está la autonomía académica, eso es algo que lo define la universidad misma. Para eso es sometido a este comité de pares, que son los que deciden. Y entonces el ministerio decide sobre algunas cuestiones de forma, nada más, no de fondo, porque sí o sí tienen que tener aval ministerial. Por eso, no quiero extender mucho en esto, por eso son tan importantes los procesos de acreditación. Porque entre otras cosas, los procesos de acreditación de carreras, que todas las carreras de ingeniería, de medicina, son carreras que tienen que ver con la estructura social de una sociedad, sí o sí entran en acreditación. No hay manera de que no entren en acreditación estas carreras, precisamente por la relevancia del perfil profesional de estas carreras. Y por el impacto que tienen en el ejercicio profesional, el impacto que tienen en la sociedad, un poco por ahí. Y la autonomía académica además tiene que ver con, justamente, la autonomía académica va a tener que ver con, además de esta cuestión que les digo, dictarse sus propios planes de estudio, la comisión de pares y todo lo demás, decidir cuáles son las personas que son más idóneas, por eso el ingreso a la carrera universitaria es distinto que en otras instituciones educativas que se hace por puntaje. Acá no, acá es una cuestión por antecedentes, título habilitante, áreas de formación y todo lo demás, que hace precisamente que bueno, en relación a estos reclamos que veíamos hace un rato que se habían hecho en la reforma de 1918, justamente atendiendo a estos reclamos que se habían hecho en la reforma de 1918, ¿no? O sea, eran reclamos bien puntuales y que tenían que ver con esto, con que la persona que ocupara determinado lugar tuviera formado, tuviera los conocimientos, la actualización necesarias y todo. Eso en cuanto a lo que es la autonomía. Y el cogobierno, que es la tercera característica del sistema universitario argentino, el cogobierno justamente apunta precisamente para evitar las arbitrariedades e injusticias que dieron pie a la reforma de 1918, en donde había una figura que tenía la suma de todo el poder, que era el rector o rectora, rector seguramente, porque en esa época las mujeres como rectora, no creo, para evitar precisamente la concentración en una sola persona del ejercicio del poder, y que finalmente la decisión primera y última de todo la tuviera únicamente la autoridad máxima, en este caso el rector, es que se crea esta figura, que es la tercera característica, como les dije, del sistema universitario argentino, que es el cogobierno. ¿El cogobierno qué es? Es el ejercicio en igual proporción de distintos estamentos, como se llaman en la universidad, estamentos, que todas tienen, algunas tienen voz y voto, algunas tienen solamente voto, algunas tienen voz, nada más, depende, ¿no? Del grado de implicancia, la altura en la cadena de mando en la que se encuentren y todo eso, ¿no? Entonces, eso significa que hay más de un estamento que ejerce la autoridad, no es uno solo. Hay un rector, por ejemplo, insisto, no voy a poner a la UTN porque ahora vamos a ver, tiene algunas características, obviamente que responden a esto, pero al estar ubicada en todo el territorio de la República Argentina, hay algunas características que son distintivas. Entonces, tenemos un rector, rectora, un vice, pero ellos no concentran la totalidad del poder. Tenemos la Asamblea Universitaria, que es el órgano por excelencia, que ahí están representadas todas las voces en la Asamblea Universitaria. Los consejos superiores, los consejos directivos, el estamento docente, el estamento no docente, las secretarías estudiantiles, todos esos son órganos de gobierno. ¿Qué significa? Son voces que expresan su opinión y pueden expresar un voto. ¿Se entiende? Entonces eso hace que se intente, porque no siempre se logra,
pero se intente acercarse a una expresión lo más representativa posible de todos los intereses, lo más cerca posible de cubrir todos los intereses. ¿Por qué digo esto? No estoy hablando de ninguna universidad en particular. Digo que a veces se consigue, a veces no se consigue, por eso digo, ¿no? Pero la idea de que todos estos estamentos, consejos directivos, consejo superior, asamblea universitaria, rector y vice, rector, rectora, vice, decanos, ¿qué más? No docentes, alumnos, todo eso, cada uno de estos sectores o estamentos, como se le llama para la universidad, cada uno tiene una particularidad en su función y por lo tanto va a tener intereses que son propios. El alumno tiene sus intereses, que tiene que ver con cursar, aprobar, no importa. Los docentes a su vez tenemos otros intereses también, otras particularidades, otras características, otras cuestiones que le confieren una determinada particularidad. Toda la parte de conducción de la universidad, que a su vez están los no docentes por un lado y el gobierno por otro. Cada uno tiene o expresa determinados intereses de su sector. Entonces, la idea de que todos los estamentos tengan, por supuesto que no van todos, hay 300 no docentes, no van los 300, es como en el gobierno nacional, para eso están presidente, vice, ¿se entiende? Ministros, diputados, senadores, porque se supone que hay alguien, en teoría, y no voy a decir más nada, en teoría hay alguien que representa la voz de lo que uno necesita, ¿no? Bueno, es lo mismo en la universidad. Todas estas personas a su vez están representadas por 1, 2, 3, 5, no importa, pero no van todos, que va a expresar los intereses, las inquietudes, las particularidades de cada uno de los sectores. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea del cogobierno, que las decisiones no queden concentradas en 1 o 2 o 3 personas, o 5, no importa, sino que esté representado con todos y por todos las secciones, estamentos, partes, como usted quiera, de cada una de las universidades. Y entonces, de esa manera, la intención, insisto con esto porque a veces no se consigue, la intención de que estén representados todos es que precisamente haya una participación lo más plural posible, y que todos estén representados dentro de de la representatividad que significa también el ejercicio del gobierno, ¿no? Porque si no, precisamente por eso se pensó así, si no, lo que pasaba era que se escuchaban las voces y los intereses de un solo sector y los otros quedaban callados y, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando ocurren esas cosas, ¿no? Quedan o se terminan reproduciendo arbitrariedades, ¿no? O la balanza se inclina para un solo lado y entonces quedan determinados sectores o estamentos quedan sin protección. Entonces, la idea del cogobierno precisamente, que es hija directa, el cogobierno es hijo directo de la reforma del 18, no hay nada más directo que el cogobierno, tiene que ver con esto, con que se puedan expresar una cantidad de opiniones, inquietudes, particularidades, problemas, lo que sea, de cada uno de los sectores. Dentro de este contexto de del sistema universitario argentino, entonces por eso les decía hace un rato que no quería, que esto es a nivel general, pero que la UTN, si bien obviamente que responde, desde ya que está enmarcada dentro del sistema universitario argentino, la UTN, pero por la misma organización que tiene una organización, empezando por la organización, perdón que me acomodo, tiene una organización territorial muy distinta al resto de las universidades del país. Nace, o se funda, digamos, ya en el siglo XX, se funda la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN originalmente se llamaba Universidad Obrera Nacional, ¿no? Nace en octubre de 1959, en realidad es como una derivación, como les decía recién, de la Universidad Obrera Nacional,
que se crea en realidad, por eso digo, UTN propiamente dicha es a partir de 1959. Antes se crea la Universidad Obrera Nacional, que en realidad esta universidad se crea en la primera presidencia de Perón, porque en ese momento es coincidente la primera presidencia de Perón con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, y si no, tratemos de acordarnos, para no derivarme hablando de la Segunda Guerra Mundial, aquellos países que participaron quedaron absolutamente devastados, fundamentalmente desde el punto de vista económico, pero no solamente eso, sino también desde el punto de vista del capital humano, de las inversiones, de la salud mental de la gente, ni hablar las cuestiones sociales, edilicias, culturales, bueno, todo lo que significa una guerra, digamos, ¿no? En la que ya sabemos quiénes ganan y ya sabemos quiénes perdemos en la guerra. A partir, a raíz o como consecuencia de justamente las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que deja a estos países devastados, se necesitaba levantar estos países, y entonces la idea de crear esta primera universidad, perdón, primero Universidad Obrera Nacional y luego Universidad Tecnológica Nacional, como la conocemos hoy, está basada en la necesidad de formar mano de obra técnico-tecnológica para dar respuesta a la creciente demanda que había de productos tecnológicos. Yo no voy a abundar ahora en este momento en estas cuestiones que tienen que ver con la técnica, la tecnología y demás, porque eso lo vamos a dejar para cuando cursen Ingeniería y Sociedad, porque forma parte de los temas que se dan dentro de Ingeniería y Sociedad, así que lo voy a dejar ahí, nada más, aparte para no hacer más larga la clase. Pero después estos son conceptos, la técnica, la ciencia, la tecnología, son conceptos que después los van a ver, o por lo menos en electromecánica conmigo seguro que los ven, los vamos a ver y estoy segura que sí, que los van a ver ustedes en Ingeniería y Sociedad. Precisamente es parte del objetivo de la materia. Entonces, en ese momento, a raíz de la creciente demanda internacional para poder levantar estos países, que como resultado del paso de la guerra por estos países, había una creciente demanda de productos tecnológicos y para mejorar la calidad de vida de estas personas, y entonces es que, bueno, hubo una reactivación ahí de la industria y todo lo demás, y en esta reactivación se cae en la cuenta de que, bueno, hacía falta mejorar los conocimientos, o promover la adquisición de conocimientos en ciertos sectores que se dedicaban o que trabajaban dentro de la industria para poder mejorar la calidad y la competitividad a nivel internacional, porque esto es algo que, sobre todo, ya venía de antes, pero sobre todo en el siglo XX, la competitividad y la posibilidad de poder competir con mercados internacionales, bueno, es una cuestión, tampoco voy a ahondar en eso, porque vamos a volver en Ingeniería y Sociedad, vamos a volver sobre eso. Bueno, es una cuestión precisamente que, fíjense que esto que les estoy diciendo dio pie a la fundación de una universidad, que es esta, ¿no? Entonces, precisamente formar el recurso humano para poder mejorar la calidad de los productos y poder competir a nivel internacional. Entonces, en ese orden estuvo, ni hablar, intereses políticos y económicos de todo tipo, no solamente nuestro, sino también a nivel internacional, ¿no? Porque esto es. Después no quiero ahondar en este espacio, es solamente una referencia, después lo vamos a retomar para quienes hagan electromecánica. Pero es muy interesante ese análisis político, sociológico, es muy interesante toda esta cuestión, sobre todo porque ciertos países, que no vamos a nombrar, pero que termina con E, que empieza con E, que está al norte de América, metieron la cola más de una vez, ¿no es cierto? Bueno, no importa, vamos a dejarlo ahí. O más de una cola metieron ahí para poder
beneficiarse de toda esta movida y toda esta cuestión. Bueno, en este orden entonces es que surge la universidad, primero Universidad Obrera Nacional, porque en realidad lo que se pensaba también, esto me había olvidado de decirles, lo que se pensaba era en la formación del recurso humano técnico-tecnológico, pero se pensaba, y por eso este primer nombre que recibe la UTN, se pensaba en la formación profesional del obrero que trabajaba dentro de la fábrica. Esto da pie, incluso, al horario de cursada. No es tan... originalmente el horario de cursada, que ya en otras regionales, esta regional lo sigue conservando, ese horario de 5 a 11 de la noche, que ahora le subieron 1 hora, de 4 a 10, por cuestiones de inseguridad y todo lo demás. Pero originalmente el horario de cursada, de 5 a 11 de la noche, precisamente estaba vinculado con la forma de organización del operario dentro de las fábricas, que en general se ingresa a trabajar, salvo la fabricación de algunos productos puedan tener horario rotativo y todo lo demás, ¿no? Pero en general, el horario de asistencia al trabajo es de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, el horario de cursada de la UTN, que sea de 5, hubiera sido de 5 a 11 de la noche, justamente respondía a esta lógica de organización dentro del ámbito fabril, ¿no? Es decir, este operario que trabajaba de 6 a 3 de la tarde salía e ingresaba y podía cursar sus estudios, y no veía nunca jamás en la vida a su familia, dicho sea de paso, y pudiera cursar los estudios y que no se le superpusiera con el horario laboral, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto esto ha influido inclusive en la forma de organización, ¿no? Por eso digo que si bien la UTN responde al sistema, por supuesto que sí, pero tiene particularidades que tienen que ver con el mandato fundacional, que tiene que ver con el momento en el que se fundó esta universidad y todas estas cuestiones. Entonces, esta que primero empezó llamándose Universidad Obrera Nacional, luego modifica su nombre y es lo que nosotros conocemos hoy como Universidad Tecnológica Nacional, que, como les digo, tenía este horario de cursada, y para nuestra regional, que es una regional chica dentro del contexto de las UTN, todavía sigue conservando ese horario. Pero ustedes saben, si han viajado, que estoy segura que sí, las otras regionales, las más grandes, ni hablar Buenos Aires, no hablo solamente de la regional Buenos Aires, la de Avellaneda y otras que son muy grandes, o Córdoba, que también es uno. Córdoba tiene 3 turnos, Buenos Aires tiene 3 turnos también. De la mañana a las 7 y a la noche, o sea, como funciona todo el día, ¿no? Entonces, pero eso ha tenido que ver con que, si bien hay mucha gente todavía que asiste a la UTN y que trabaja a la mañana y estudia a la noche, pero también es verdad que sobre todo los últimos 30 años se han incluido dentro de la UTN muchos chicos que salen de la escuela secundaria e ingresan directamente dentro del sistema educativo. Entonces, como todavía no han ingresado al mercado laboral, no tienen ningún problema, por ejemplo, de cursar a la mañana porque no tienen obligación laboral. Entonces, a raíz de, o a lo mejor trabajan a la noche, entonces pueden cursar a la mañana, en fin. Como hay, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Acá, que está, como les digo, es una regional chica, entonces, como hay una innumerable cantidad de situaciones, entonces precisamente es que en las regionales más grandes se han implementado otros turnos, pero originalmente el turno de la UTN respondía a la lógica de trabajo de las fábricas. Tenía que ver con eso. Otras diferencias que tiene la UTN con respecto a la organización territorial, por ejemplo, vamos a tener la UTN tiene una sede central que está en Buenos Aires, que es la Regional Buenos Aires, justamente, y tiene, porque me olvidé decirles algo, que es más general, pero que está particularizado en la UTN. Les decía, yo hace un rato cuando hablábamos de la organización universitaria, les dije, hay 2 formas de organización universitaria. Hay una organización por facultades, que la mayoría de las universidades tiene esa organización, y hay organización departamental.
Por suerte, dentro de nuestra provincia tenemos los 2 ejemplos, para que sea más familiar. Tenemos la UTN, que está organizada por facultades, ya le voy a decir cuál es la diferencia. Y la UNLAR, que está organizada por departamentos. No es que una sea mejor que otra, no va por ahí. No, tiene que ver con formas de organizarse. En las organizaciones o universidades que están, que tienen facultades, hay más autonomía. ¿En qué sentido? No voy a poner como ejemplo la UTN, voy a poner como ejemplo la Universidad Nacional de Córdoba, que está organizada por facultades. Cada facultad, la universidad es la misma, pero tenemos facultad de medicina, facultad de lengua, facultad de ciencia económica, facultad de... ¿no? Cada facultad, por ejemplo, determina su propio calendario académico. Entonces eso significa que a lo mejor en contador público las clases empiezan hoy y en medicina empiezan la otra semana, ¿no? Y a partir de eso organizan también otros actos académicos que forman parte del ciclo lectivo, ¿no? A diferencia de la organización departamental, como es la UNLAR, por ejemplo, en el que la organización es como una trama, así. Entonces todas están relacionadas. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de mi carrera. Nosotros dentro de nuestra carrera, no les puedo explicar lo que era, así como para ustedes escucharme hablar tanto a mí, de esto que ya sé que no les interesa, imagínense lo que era para nosotros en tercer año tener estadística. Bueno, lo mismo que les pasa a ustedes con esta materia, nos pasaba a nosotros con estadística, así que imagínense. Bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que había la carrera depende de ciencias humanas, ¿no? Pero esta materia estadística, si esto fuera una facultad, todas las materias que conforman el plan de estudio de psicopedagogía, todas dependerían de la facultad de ciencias humanas o sociales, porque depende de cada una. Al tener organización departamental, estadística no va a depender de humanas. Depende, no me acuerdo si dependía de aplicado o de exacta, porque no la tengo muy clara esa. Pero póngale que dependía de exacta. No sé bien la dependencia que tiene, no sé. De exactas, profe. Bueno, entonces, la materia depende de exactas. Entonces, el profesor, la profesora que da estadística, no pertenece al departamento de humanas, de donde sí depende la carrera, sino que se rige por lo que está determinado en el departamento de exactas. ¿Entiende? A diferencia de la organización de facultad, que todo empieza y termina dentro de la misma, entonces todo el mundo maneja la misma información, todo el mundo tiene la misma dependencia, todo el mundo tiene los mismos reglamentos, los mismos cosas, ¿entienden? No es que, insisto con esto, no significa que uno esté bien y esto esté mal, no pasa por ahí. Pasa por el grado de dependencia que se tiene. Es más autónoma, por ejemplo, la organización por facultades que por departamento. La organización por departamento, al generar una trama que está todo enganchado con todo, es un poquito más complicada, nada más. Pero el resultado final es el mismo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con organizaciones administrativas y tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, la UTN, que está organizada por facultades, tiene la particularidad de que además tiene su sede central, que está en Buenos Aires, que es la Regional de Buenos Aires, obviamente, y tiene facultades regionales, algunas de las cuales están ubicadas en Buenos Aires misma, una de ellas es Avellaneda, hay otras, no es la única, pero una de ellas es Avellaneda, y tiene en todo el territorio, o en casi todo el territorio de la Argentina, tiene, y en las provincias tiene justamente facultades regionales. Una de ellas está acá. Entonces, eso significa, al tener facultad regional, significa que si bien sigue, no lo vamos a ver hoy esto, lo vamos a ver el sábado que viene, el reglamento de estudio y demás. Si bien tiene elementos que son comunes, como reglamento de estudio, por ejemplo, los planes de estudio, todo esto lo vamos a ver la clase que viene, no quiero dar información de más para no confundir. Pero son planes de estudio que son comunes, es lo mismo cursar ingeniería electrónica acá, que en Córdoba, que en Buenos Aires, que en Chubut, es lo mismo, porque los planes de estudio, los contenidos, todos son lo mismo, manejan contenidos comunes.
Pero sí, cada una de las facultades es una organización en sí misma. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen autoridades propias. Por eso, las autoridades el rector o rectora está en Buenos Aires, ¿m? Y cada facultad regional, como se la llama, cada regional tiene sus propias autoridades. En el caso de La Rioja, la autoridad máxima es el decano, en este caso, porque es varón, que es el ingeniero Nieto. Él es el decano y es la autoridad máxima dentro de la regional de La Rioja. La regional Córdoba tiene otro decano, la regional Chubut tiene otro, y así sucesivamente con todas las regionales. Y tienen un rector, rectora, que está en la regional Buenos Aires. ¿Se entiende? Porque la distribución territorial de la UTN es distinta. Entonces, pues yo digo, responde a los principios del sistema universitario, pero tiene particularidades. Tiene cosas que la aglutinan, es decir, que la hacen ser una universidad, pero tiene cosas que la hacen distintiva, como por ejemplo el hecho de que cada regional tenga su autoridad local. Tiene su autoridad local porque hay que tomar decisiones de manera local. Imagínense que no podemos estar yendo y viniendo con llamadas, con mensajes de WhatsApp, con videos, no se puede. Tiene que haber un conjunto de personas que llevan adelante el gobierno local, y esas después se reúnen todas en la asamblea universitaria. Eso sigue funcionando, como cualquier universidad, ¿entiende? En el Consejo Superior también eso sigue funcionando, pero hay, a nivel local vamos a tener la autoridad máxima, que en este caso es varón, decano, que puede ser una mujer también, decana, decana, tiene un órgano que es el Consejo Directivo, porque el Consejo Superior es el que aglutina todos los estamentos de toda la universidad. El Consejo Directivo es a nivel local, después están los jefes de departamento, en el caso, por ejemplo, de materias básicas, que es de donde depende el curso de ingreso, es el ingeniero Juan Páez, por ejemplo, que después lo van a tener en no me acuerdo qué materia. Hay un jefe de departamento y los miembros del consejo directivo, que son los que votan, el estamento estudiantil, esto que veníamos hablando, pero a nivel local. Y después eso va a ir conformando, cada una de las regionales va a ir conformando estamentos que aglutinan a las regionales y precisamente le van dando a la universidad el carácter y le permite justamente responder a estas características generales del sistema universitario argentino. Tiene un reglamento, que tampoco lo vamos a ver hoy, solamente se los menciono para que lo sepan. Tiene un reglamento, la UTN, un reglamento, toda la información que yo les voy a dar, que la vamos a ver la clase que viene, sí, el reglamento de estudio, sí, igual se los voy a volver a decir el sábado que viene, pero es toda información que ustedes ingresan a cualquier regional de la UTN y está, como les dije al principio, el reglamento de estudio, pero no salía la palabra, el reglamento, es muy agotador dar clase, a mí me agota mucho. El reglamento de estudio es un documento que tiene no sé cuántas páginas, 60, 70 páginas, qué sé yo. Nosotros vamos a tomar, porque en este momento la información que les sirve a ustedes es una información puntual que tiene que ver con el régimen de cursada, de regularidad, de aprobación de las materias, de la correlatividad y todo eso. Hay otras cosas que están contempladas en el reglamento de estudio que en este momento a ustedes es información que no les interesa. No es que sea una información oculta, no, porque como les digo, ustedes pueden ingresar a esta y a la página de esta o cualquier otra regional, y de hecho ustedes entran y en las pestañas que se van abriendo, reglamento de estudio dice, ya que es una información que está disponible, ¿entiende? Pero en este momento nosotros a los fines de este seminario de ingreso solo vamos a tomar la información directamente que les compete a ustedes, que tiene que ver con esto, que es información que la tienen que tener, como les dije al principio de la clase, para poder tomar decisiones, esa información. Después, las particularidades y otras cosas que están contempladas en el reglamento, si ustedes las quieren consultar, las consultan, ¿entienden? No hay ningún problema. Pero tiene la particularidad que tiene este reglamento de estudio, que es común para todas las regionales, por eso les digo que es como rara la conformación de la...
Es común para todas, es decir, que el mismo reglamento de estudio que tenemos acá va para Córdoba, va para Buenos Aires, va para Chubut, va para donde esté la UTN. Misiones, también hay otras regionales y demás. Bueno, Bahía Blanca, también hay una regional y demás. Los planes de estudio, también, como les decía hace un ratito, nosotros vamos a tener planes de estudio que van a tener una cantidad de contenidos que están incluidos dentro de las materias que forman parte del plan de estudio, que para la UTN, el plan de estudio es el listado de materias. Hay muchas acepciones de plan de estudio. No nos vamos a meter en eso porque ya tiene que ver con otras cuestiones que no son tan importantes para ustedes. Pero sí yo me siento en la obligación de aclararles que para la UTN, plan de estudio, es el listado de materias que uno cursa. Análisis matemático, química, física, ingeniería y sociedad, inglés, qué sé yo. Conocimiento de materiales, no sé, son las materias que me están ocurriendo en este momento. Estos contenidos que están incluidos son planes de estudio y son contenidos que se seleccionan, se aprueban, pasan por todo el filtro del Consejo Superior, después van al Ministerio, le dan el valor al título, la acreditación, acredita la carrera, todo lo demás, y son comunes para todas las regionales del país. Eso significa que, si por alguna razón, la que sea, no importa, no vamos a poner laboral, personal, afectiva, no interesa. Si por alguna razón ustedes están haciendo electromecánica acá y se tienen que mudar a Córdoba, a Buenos Aires, o donde esté, no sé, sé que en Buenos Aires hay electromecánica, pero estimo que en otras regionales también, ustedes lo único que tienen que hacer es pedir la hoja académica, o no sé cómo se llama, en la regional, y entonces tal cual, con los mismos contenidos que ustedes van a seguir cursando. No es que por la misma materia aprobada tienen que rendir una equivalencia y demás, no. Todo esto que les estoy diciendo, que solamente se los menciono así, todo esto está reglamentado en el reglamento de estudio, por ejemplo, para que vean ustedes la importancia que tiene toda esta cuestión, ¿no? Porque verdaderamente es muy importante. Todo esto es importante que lo sepan, es importante que lo tomen en cuenta, porque siempre pasa esto, uno cree que la vida va a ser así, en esta cosa que está, y por ahí la vida a uno le cambia de vez. Pero esto es importante que lo sepan. Esa es la particularidad que tienen, si bien son regionales distintas, que tienen una cierta autonomía, pero también tienen la particularidad de que los planes de estudio son comunes para todas las regionales. Los mismos contenidos de análisis matemático de acá son en Córdoba, son en Buenos Aires, son en Misiones, son en Chubut. ¿Entiendes? Es así, esto. No cambia, esto no cambia para nada. Entonces, eso hace también que, de acuerdo a las particularidades que veníamos hablando de la UTN, justamente le dé a la universidad una característica que es bien distinta. Territorialmente hablando, está como subdividida y le da una cierta autonomía, por eso la realidad de cada una de las regionales, de acuerdo a dónde está ubicada, al tipo de población que tiene, incluso eso define muchas veces también las especialidades, ¿no? de ingeniería que hay, ¿no? Como nos pasó cuando fuimos cada 2 años se hace la reunión de ingeniería y sociedad, que nos reunimos, por supuesto los que pueden, ¿no? Viajan, porque a veces no todo el mundo puede viajar. Nos reunimos profesores de ingeniería y sociedad de todo el país. Y uno de los años, que fue antes de la pandemia, fuimos a Puerto Madryn. No fuimos, lamentablemente, a la época de las ballenas. Me hubiera encantado, pero no. Justo cuando fuimos nosotros, no era la época de las ballenas. Y, por ejemplo, en esa, que es una regional bastante nueva, incluso, es chiquita, más chiquita que la nuestra, ellos tienen, por ejemplo, ingeniería pesquera, que además está explicarle que tener ingeniería pesquera acá es como, ¿no? Porque hay que tener agua para que haya peces, y por lo tanto, ¿no? Y demás. Entonces, por eso digo, que también la zona en la que está ubicada, la regional, va definiendo también la especialidad del ingeniero. Tiene, en ese sentido, una conformación que es bien distinta, porque intenta, no sé si siempre lo logra, esto es una opinión personal, no sé si siempre lo logra, pero intenta, por lo menos en los fundamentos, intenta ser lo más federal y lo más representativa posible, ¿no? Entonces, porque están, justamente está ubicada, de hecho tengo entendido que, no sé si se va a hacer realidad este año o no, o por ahí ya es una realidad, no lo sé,
pero me comentaron hace poco que van a abrir, o ya abrieron, una regional en Catamarca, ¿no? No sé si eso ya es una realidad o no, esa parte ya no tengo. Porque la idea precisamente de la UTN, y eso es lo que la hace distinta a otras universidades, que por ahí están ubicadas en un mismo lugar, como puede pasar en Nublar, está dentro de La Rioja, la de Córdoba, está en Córdoba y nada más, porque ustedes se van a Villa María y no está la Universidad de Córdoba, está la Universidad de Villa María, ¿entienden? Entonces hay una conformación territorial de la UTN que intenta ser lo más federal posible y estar representada en casi todas las provincias. Igual están en muchísimas provincias, pero en Mendoza también está y demás. Hace falta una nueva por los nuevos emprendimientos mineros. Mire, la minería a cielo abierto, no me quiero adelantar porque eso es por lo menos en ingeniería y sociedad, pero la minería a cielo abierto es pan para hoy, hambre para mañana. Pero bueno, es probable que sea así como usted dice, Luis. Y intenta, como les decía, intenta ser lo más representativa posible, ¿no? Está como distribuida en todo el territorio nacional, que a veces es una ventaja, y como pasa siempre, sobre todo cuando las extensiones territoriales son tan grandes, otras veces es una desventaja. Así que, bueno, es como todo. Pero esas serían más o menos, y hasta acá vamos a llegar, sobre todo para el primer día, porque es como mucho, es demasiado, ¿no? Igual voy a tomar lista, no se vaya nadie todavía. Intenta ser entonces lo más federal, lo más representativa, lo más abarcativa, digamos, que se puede. Hasta acá hemos llegado hoy con esta cuestión que tiene que ver con la representatividad que tiene la organización y las particularidades del sistema universitario argentino, y cómo eso impacta también en la organización de la UTN, que como les digo, es bastante más distinta. María Vanessa, estoy pensando, no sé qué le va a contestar la decana, la secretaria académica, Sí. Palazzi, pero si supóngase que se lo dan por aprobado, esto que es el seminario, no lo sé, no sé qué le van a contestar, pero sí estoy Bien. pensando en esto, que supóngase que el resultado final sea que se le dicen no lo tiene que hacer, qué sé yo, no lo sé. Sí o sí va a tener que leer el reglamento de estudio, porque el reglamento de estudio sí marca diferencia. Tiene algunas, yo no las voy a hablar hoy porque es como mucha información, justamente lo que vamos a ver la clase que viene. Hay un reglamento de estudio que es bien distinto al resto de las universidades. Entonces, incluso el sistema de clasificación, la aprobación directa, aprobación indirecta, con cuánto se aprueba una materia, hay una cantidad de cuestiones que sí están condensadas en el reglamento de estudio, que si a usted se le llegan a dar por aprobado el seminario, por ahí va a quedar en desventaja. Esto quiero ser honesta con usted y decírselo, ¿no? Va a quedar en desventaja con los compañeros, con las compañeras, que, bueno, van a tener la posibilidad. Entonces, en el caso que durante la semana ustedes le digan que no lo tiene que hacer, al seminario le recomiendo, siempre en calidad de recomendación, por supuesto, que se tome el trabajo de leer el reglamento, porque como le digo, solo un adelanto le voy a dar. Por ejemplo, el alumno libre no existe en la UTN. Esto no lo digo yo, lo dice el reglamento. Entonces marca un montón de cosas, ¿no? Con respecto a la cursada y todo lo demás. Entonces por eso le digo que en el caso de que le digan que no lo tiene que cursar, que como recomendación, obviamente, le solicito que después lea el reglamento, o en todo caso yo le indico cuáles son las partes del reglamento que tiene que leer, porque verdaderamente lo tiene que conocer a esa parte. No se preocupe, profe, que yo ejerzo la abogacía, así que me leo todo y hago derecho laboral. Hago derecho laboral, entonces me leo todos los convenios, me leo todo. Así que no se preocupe que lo leo. Perfecto. No, yo siempre soy voto, y por eso lo aclaro bastante, y lo aclaré en la clase, y siempre lo aclaro. Uno, cuanto más información tiene, mejor decide. Cuanto menos información tiene, más macana se manda, ¿no? Entonces, y el reglamento es algo muy importante, porque a mí me ayuda a decir, curso esto, y si me quedo libre. Entonces, por eso le digo. Sí, aparte, profe, en el reglamento no solamente están los derechos y las obligaciones, lo que uno puede exigir. Entonces siempre le digo yo también
porque hice el ingreso en la UNLAR. Me había inscrito acá, pero como no estaba habilitada, hice el ingreso en la UNLAR. Y ahí en la UNLAR también me dijeron que no haga la vida universitaria porque yo había salido de la UNLAR. Pero el reglamento es fundamental para que los chicos sepan defenderse, porque ahí están los derechos y las obligaciones. Claro, si no reclamamos cosas que no están contempladas o reclamamos cosas que no corresponden. Sí, yo insisto mucho siempre, les insisto mucho con el tema del reglamento porque para que aparte uno puede tomar otro tipo de decisiones cuando lo conoce. Claro. Que como le digo, nosotros no tomamos todo el reglamento porque están un montón de cosas, dice el reglamento. En este momento nosotros tomamos lo que a ustedes les sirve, que es todo lo que tiene que ver con la regularidad, ¿cómo se llama? La correlatividad y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, si le llegan a decir, bueno, por supuesto que está de más la recomendación de una abogada, pero... Pero usted, igual no se preocupe, yo hago el trabajo, todo, no tengo problema. Yo si tengo que hacer el trabajo, lo hago. Bueno, pero no, pregunte vía Juan Bien. Ignacio en la Secretaría Académica, y en el caso de que se lo den por aprobado, sí, bueno, yo estoy en la obligación de recomendarle que, sí, más allá de su perfil, yo estoy en la obligación de recomendarle que lea el reglamento porque es distinto al de la UNLAR, por ejemplo, y demás. Tiene algunas cuestiones que las tiene que saber. ¿Vamos? Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Ahora vamos a tomar lista y en la clase que viene, el sábado que viene, que esperemos estar un poco despabilados. Querían más temprano. No, digo, a las 8 de la mañana no se va a conectar nadie. Aparte todos nos acostamos más tarde el viernes. No. La semana que viene, el sábado que viene, precisamente vamos a ver toda la cuestión que tiene que ver con, que ya voy a ver cómo hago para hacerles llegar, porque normalmente yo les hago ver rapidito, ya damos por terminada la clase, yo tengo impresos los planes de estudio, todo lo demás, ya voy a ver cómo les hago llegar virtual, para que cuando vayamos viendo las correlatividades, puedan tener ustedes ahí en el celular y demás, o la computadora, no importa, para que puedan ver las correlatividades y demás. Plan de estudio, que para la UTN es el listado de materias, que les recomiendo que lo tengan también. Plan de estudio siempre lo tengo que tener, porque tengo que ir viendo, si me quedo libre en esta, no porque se queden libres, si no curso esta, a ver qué me traba con él. Siempre lo tengo que tener listado, lo tengo que tener ahí, así como tengo la foto del ídolo, del novio, la novia, lo que tenga en esta vida, no me importa. Tengo también el plan de estudio porque también me permite tomar decisiones contextualizadas. Bueno, vamos con la lista y los libero, los dejo en libertad condicional hasta el otro sábado. Vamos a ver, Romero, ¿dónde anda? Hola, profe. Era Julia, ya la vi. Grosso, sí, ya la vi. Grosso. ¿Está? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Porque, a ver, que esté el cuadradito conectado no significa que ustedes estén, ¿eh? Porque yo también di clase en pandemia. Yo puedo poner el coso, corto volumen, corto audio, me voy a bañar, me voy al supermercado y hago como que estoy conectada. Por eso estoy tomando lista. No tengo otra manera de controlar esto. Así que no vale solamente el cuadradito que están conectados, ¿eh? Me tienen que contestar o por el chat o por acá. Si no, no. Salvo que como las chicas que están con la cámara abierta las estoy viendo. No. ¿Segura? Acá estoy, profe. Muy bien. Capese. Ahí estamos. ¿Está Capese? Si no contesta, para mí no está. En el chat o en el... Listo. Ríos. Los que nombré se pueden retirar, ¿eh? No me pongan la manito acá en el chat de que están. Cuando yo los nombre. No. Ríos. De la Fuente, Andrés. Aquí estoy. Muy bien, nos vemos el sábado. Bracamonte. Estoy presente, profe. Muy bien.
Carrizo Carlos. Presente, profe. Cortés Paula. Silva Jerónimo. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Nico. Ya le había puesto ausente, Cortés. Agostini Raúl. Nieva Funes. Presente. Cabrera Rodríguez. Presente. Uy, presente. Bueno. Slim. Presente, profe. Leiva. Emanuel. Presente. Domínguez Laureano. Presente, profe. Muy bien, como les dije, los que ya nombré se pueden ir desconectando, ¿eh? No hay problema. Pérez. Presente. Soloaga. De Lione, que no está bien escrito. ¿Cómo es el apellido? Es de Ilioni, profe. Dei Lioni. ¿Así? Sí, Dei Lioni. Chino. ¿No? presente. Bueno. Sí, sí, sí. Ambrosini. Presente, Hasta profe. luego. Chao, mijo. Cerezo. Presente. Muy bien. De la Vega. Presente, profe. Bueno. Rearte. Presente, profe. Cerezuela. Presente, profe. Bueno. Rodríguez Abigail. Presente, profe. Muy bien. Sarroca. Presente. Pérez. Abraham. Presente, profe. Buenas tardes. Barizón. María Vanessa, sí. Valdés. Presente, profe. Poeta. Presente, profe. Sí, sí, sí. Poeta. Presente, profe. Nievas Iker o Iker. Presente, profe. Y ya vamos terminando. Casen. Presente, aquí sí. Martínez Camila. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Y Alanis Díaz. Presente, profe. ¿Hay alguien que no haya nombrado? A ver si me escuchó, profe. Rearte. Sí, sí, sí. Sí, Ah, bien, bien, bien. sí, sí, sí. Sí. ¿Nadie? ¿Ya nombré a todo el mundo? Listo. Nos vemos el sábado que viene a las 9:30. Buen fin de. Hasta luego. Buen fin de, Igualmente, buen fin profe. de Nos para vemos, Nos profe. Ya, profe, igualmente. Adiós, profe. Hasta luego.